Hermanos queridos, buenos días a todos, buenos días a todos. Vamos a comenzar a compartir la palabra de Dios en este día. Y antes de, por supuesto, de toda esta encierro, cuarentena, como usted quiera llamarle, en nuestra iglesia habíamos sentido de enseñar acerca de las iglesias del Apocalipsis, acerca de cómo Dios, Jesucristo glorificado, Jesús resucitado, Jesús en poder y en gloria, Jesús con sus pies y piernas de bronce refulgente, con sus vestidos blancos, con sus ojos como llamas de fuego, con su boca, con una espada aguda de 2 filos, ese Jesús que ya no vino como el Cordero suave, como el Maestro, sino el Jesús real, el Jesús eterno. Ese Jesús se le presenta al apóstol Juan mientras él está encarcelado en la isla de Patmos y comienza a revelarle cómo serán las cosas en el futuro, ¿sí? Cómo van a ser las cosas en el final de los tiempos. Y yo he compartido hace unos días atrás un video en mi página de Facebook acerca de cómo las cosas se van lentamente orientando hacia que las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis vayan siendo una realidad. Yo quiero, preste atención a esto. Cuando Dios habla a las iglesias del Apocalipsis, va mostrando en cada una de esas iglesias una condición y un comportamiento que tenían esas iglesias, cosas que debían corregir y cosas por las cuales Dios las felicitaba. Pero también cada una de esas iglesias simboliza un tiempo cronológico en el que la iglesia se movió. Por ejemplo, cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que Él conoce sus obras, que lo felicita, que ha trabajado arduamente, que se ha olvidado del primer amor, es la iglesia del primer tiempo, de los primeros 200, 300 años, ¿sí? Después, cuando habla la Escritura acerca de la iglesia perseguida, que ha seguido persecución, que han matado a su gente, simboliza el tiempo en que la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, ¿correcto? Entonces, cada una de estas iglesias, cuando le habla a la iglesia y le dice, mira, tienes dentro de tu iglesia a gente que practica inmoralidad sexual, tienes dentro de tu iglesia a gente que practica hechicería, y usted dice, no puede ser, créame que esas cosas suceden hoy, y créame que sucedieron, ¿correcto? Bueno, yo quiero leerle hoy y quiero que aprendamos sobre el mensaje a Filadelfia. Así que hable conmigo, por favor, el libro de Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. De las 7 iglesias a las que Dios le habla, solo a 2 Jesús las felicita. Y les dice, has hecho bien el trabajo. Esta es una de ellas. Mire, se llama Filadelfia, porque en el año 138 a.C., un rey que se llamó Eumenes II le dio el nombre a la ciudad porque él amaba mucho a su hermano. Filadelfia significa amor por el hermano, amor fraternal. En griego, philo significa amor, phileo, y adelphos significa hermano. Entonces, Filadelfia significa amor a su hermano. Y este rey amó tanto a su hermano que le puso, él tenía que traicionar a su hermano para quedar bien con el gobierno de turno, y él prefirió no pactar con el gobierno de turno, y amó a su hermano, y a esa ciudad le puso por nombre así. Mire, hemos visto las diferentes iglesias. A la iglesia de Éfeso, Dios le dijo que había dejado su primer amor.
A la iglesia de Esmirna, Dios le dijo que sufriría persecución. A la iglesia de Pérgamo le dijo, te tienes que arrepentir, estás muy mal, ¿sí? A la iglesia de Tiatira le dijo, recuerda, lo hemos visto en nuestra congregación, lo hemos estudiado, le dijo a la iglesia de Tiatira, tú tienes dentro una falsa profetisa, una mujer que le enseña a la gente la hipergracia, que le dice que está bien, que salte de cama en cama, que se case, se divorcie, se case, se divorcie, que vivan en inmoralidad sexual. Esta falsa profetisa, échala. Y además tienes gente, ¿se acuerda? Que conocen las profundidades de Satanás, gente que practicaba, lo hemos hablado en la iglesia. Bien, a la iglesia de Sardis, ¿se acuerdan? Lo hemos visto. Era la iglesia, la ciudad en donde se acuñaron las primeras monedas de la historia. Se habían dormido en la economía, habían sido impregnados por la economía, por el dinero. El dinero los había dormido. Recuérdense que era una ciudad inexpugnable, pero que los guardias se durmieron, y las 2 veces que fueron atacados y sometidos fue a causa de que los guardias se durmieron. ¿Sí? La economía los cegó, el Dios de este mundo. ¿Correcto? Y ahora vamos a ver la iglesia de Filadelfia. ¿Correcto? Yo quiero que lo leamos. Dice así la palabra del Señor. Mire, escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús glorificado en su poder absoluto. Simplemente cuando Jesús glorificado, mire, usted se tiene que olvidar de la imagen del Jesús crucificado, ese que nos han mostrado. Yo no sé si usted lo ha visto, pero usted cuando a los creyentes evangélicos sabemos, porque hemos leído Apocalipsis, pero quiero decirle esto. Jesús estuvo teóricamente 30 años en la tierra, estuvo 3 años, aunque es menos, de ministerio, y solo 3 horas en la cruz. Escuche, la religión oficial ha sobreexaltado al Jesús crucificado. Más o menos para que usted lo entienda. Es como si yo toda mi vida ahorré dinero. ¿Usted entiende? Toda la vida ahorré dinero. En 3 años preparé la escritura, y el día que fui a firmar la escritura, ¿sí?, ese día me hacen una estatua de yo firmando la escritura. Eso es lo que hizo la religión. Sobreexaltó a Jesús crucificado. Para Jesús, las 3 horas de la cruz, quiero que usted entienda, simplemente fue algo más. Jesús en la cruz cumplió la misión eterna, pero lo hizo 3 horas y se acabó. Y Él volvió a ser quien era por la eternidad, un Dios glorificado y excelso. Por eso dice la Escritura, escribe el ángel al pastor de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el santo, el santo. Jesucristo es el santo. Jesús describe su estándar de pureza. Él es santo, Él no se contaminó, Él es puro, Él es sin mancha, Él es perfecto, Él es separado, Él es único. Jesucristo, el santo, el santísimo, el alto, el sublime, el que su rostro brilla más que el sol al mediodía, el todopoderoso, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, el autor del universo. Ese Jesús, ese es mi Jesús, ese es mi Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro 1.16. Primera de Pedro 1.16 dice así, dice Primera de Pedro 1.16, sed santos, dice Jesús, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Si usted ha visto, por lo general los hijos se parecen a los padres, ¿correcto? Escuche, ningún hijo de Dios puede vivir sin santidad. Dice la Escritura, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor.
Hermano querido, como creyentes tenemos que vivir en santidad. Santidad, usted sabe lo que es, guardarse de la contaminación. Es absolutamente antagónico el pecado y la santidad. Y el problema es este: sin santidad, ni yo, ni usted, y lo digo de vuelta, lo dije a propósito, ni yo, porque yo primero, sin santidad, yo no voy a ver a Dios. Pastor, pero sí, yo primero, sin santidad, yo no veo a Dios. ¿Usted entiende? Es así, punto. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos dice, sean santos. ¿Y cómo se hace, pastor? Bueno, dice la Escritura, haced morir en vosotros lo terrenal. Es tarea tuya y mía, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Ok? Jesús dice, ojo que les está hablando el santo. El Kadosh, yo, el santo, dice Jesús. Les estoy hablando yo, el puro, el separado, el inmaculado. Y para que les quede claro, dice, así dice el verdadero, el verdadero, el verdadero. Para que no haya, lo leyó conmigo, así dice el santo, el verdadero, para que no quede lugar a error. Dios no comparte su deidad con nadie. No hay otro Dios. Miren lo que dice Isaías 44:6. Isaías, anótelo, 44:6, nos deja bien claro desde el Antiguo Testamento. Dice así Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mire, dice la Escritura que no habiendo otro más grande por quien jurar, Dios juró por sí mismo. O sea, cuando tú no tienes un tribunal más alto a quien apelar, apelas a ti mismo. Dios dice, yo soy el verdadero, yo soy el primero, yo soy el postrero. Y escuche, eso dice Isaías, Dios se presenta. Y cuando en el Apocalipsis, tal vez 80 o 70 años después de Jesús, el apóstol Juan recibe la revelación de Jesucristo, él dice, yo soy el alfa y la omega, el alef y la tau, el primero y el último. Es el mismo, ¿se da cuenta? El mismo Dios es el que dice, yo soy el verdadero, yo soy el único. El único, el único, el único, el único. Aleluya. Mire, seguimos. Dice, el santo y el verdadero, y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra llave solo aparece 2 veces en todo el Antiguo Testamento. Y después aparece 1 o 2 veces en el Nuevo Testamento. Pero mire, en el Antiguo Testamento solo aparece 2 veces. Una vez en el libro de Jueces, si usted quiere anótelo, en Jueces 3:25, cuando cuenta la historia del juez Ahod, ahí en hebreo se nombra la palabra llave, ¿correcto? Pero la que nos interesa a nosotros es Isaías 22, 20 y 22. Isaías 20, 20 y 22. Y le pido por favor que me acompañe a Isaías 20, 22. Le voy a dar el tiempo para que usted lo encuentre. Y dice así la palabra del Señor en Isaías, vamos a buscarlo, 20, 22. Mire lo que dice. A ver, Isaías 22, 20, 22. Dice así. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. ¿Se entiende? Se lo leo de vuelta, pero traducido a un lenguaje más entendible. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Le voy a poner tus ropas de gala, de honra. Y le pondré, dice, le ceñiré tu talabarte, le pondré tu cinto donde se lleva
las llaves, el dinero y la espada. Eso era un talabarte. El talabarte era un cinto donde la gente antes se ponía el dinero, las llaves y la espada. Y le pondré en sus manos tu autoridad. ¿Por qué dice esto? Hilcías, Eliaquim, hijo de Hilcías, fue el mayordomo de uno de los reyes de Israel. Cuando el mayordomo anterior salió, Dios da una palabra profética sobre Eliaquim, hijo de Hilcías, y le dice: yo te voy a entregar las llaves de la casa real. Vas a estar a cargo del tesoro de David, del dinero de David, de la autoridad de David. ¿Usted entiende? Entonces dice: yo te daré las llaves de la casa de David. La casa de David, mi hermano, es la profecía que Dios le da a David en Segunda de Crónicas cuando le dice: de tus lomos saldrá uno que yo voy a levantar, hablando de Jesucristo, y dice: y su reino será eterno y su casa será para siempre. Entonces Jesús, escuche, cuando dice así, dice: yo soy el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Jesús está, escuche lo que le quiero decir, Jesús está reclamando esta profecía para su persona en la carta a Filadelfia, declarando que Él es aquel mayordomo a quien Dios le ha entregado su gobierno, su tesoro, y cuya prueba es el hecho de que Él tiene la llave de David, que Él es el que abre y cierra. Ahora, en hebreo, la palabra abrir y cerrar no es como nosotros decimos abrir y cerrar, ya está. Pero en hebreo la palabra abrir y cerrar es atar y desatar. ¿Entiende? Entonces, atar y desatar. Atar. Entonces, llave no tiene que ver con abrir, sino con desatar y atar. Llave tiene que ver con puesto en libertad. Llave, cuando Jesús dice: yo tengo la llave de David, está diciendo: yo tengo la autoridad, tengo el reino y tengo la capacidad de abrir las puertas de la celda, tengo la capacidad de dar libertad, tengo la capacidad de desatar al cautivo. Yo tengo la llave de David. En Apocalipsis 1:18 dice la Escritura, Apocalipsis 1:18: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuche lo que dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene hoy la llave de la muerte y del Hades. Él, cuando fue a la tumba, dice la Escritura que Él descendió al infierno, le tomó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás y le dijo: de ahora en más cometiste una infracción, rompiste las reglas del juego, tocaste a un santo, tocaste a un inocente, descalificado, perdiste, eres un perdedor. Yo tengo las llaves del reino y simplemente de ahora en más, desde los 2000 años que Jesús resucitó a la fecha, estamos viendo quiénes entendieron el mensaje, quiénes se acercan a Jesucristo para gozar de esa libertad y quienes equivocadamente siguen una vida en pecado, desobedeciendo lo que la Biblia dice, para terminar en el infierno que Dios no preparó para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Usted sabe que la idea de Dios nunca fue que el hombre vaya al infierno. El hombre lo eligió solo. ¿Sí? Bien. Entonces el Señor Jesús le dice a la iglesia: mire, yo soy el santo, yo soy el verdadero, el único Dios, yo soy el santo, el apartado, ¿sí? El santo. Y yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte y de la vida. Tengo la llave de la muerte y del Hades. O sea, yo, como decimos en Argentina, yo tengo la sartén por el mango. ¿Usted entiende? Yo soy dice que Él recibió un nombre, un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
que Él, Jesucristo, es el Señor. Aleluya, aleluya. Hermano, fíjese, Jesús se presenta. Este versículo es solo la presentación. Y ahora le dice, Iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Yo conozco tus obras. ¿Se acuerda cuando el rey David dijo, Señor, no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda? Mis pensamientos, tú también los conoces. O sea, no hay nada que Dios no conozca. No hay nada a lo que Dios no pueda tener acceso. Todos tus pensamientos, hermano, gente que ha estado en el cielo, al que el Señor le permitió ir, dice que los pensamientos se escuchan en voz alta. Usted piensa y se escucha. ¡Wow! Señor, gracias que ahora no es así. O sea, no hay nada oculto. No hay nada oculto. ¿Se acuerda cuando Jesús dice que no se fiaba de las personas porque Él conocía los pensamientos? Jesús conoce todo. Jesús conoce lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. Jesús conoce lo que pensamos. Jesús conoce. Jesús sabe todo, mi hermano. El Señor sabe todo, todo. Por eso sus juicios son justos. Porque Él sabe lo que ibas a hacer, aunque no lo hiciste. ¿Se entiende? Sus juicios son absolutamente justos, justos. Yo conozco tus obras, Jesús conocía. Y mire lo que le dice. Dice, yo abro delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Tomando las palabras de mi pastor, él dice, hoy estamos llegando a millones de personas. Le recuerdo, mi querido hermano, permítame hacer un alto, que si usted está viendo este mensaje y cree que puede ser de bendición, comparta el link para que esta palabra llegue a muchos más. Tome donde dice ahí en Facebook compartir, póngale compartir y compártaselo a sus contactos de WhatsApp, de Facebook, a quien usted quiera, escuche. Yo te pongo una puerta abierta. Mire, si esta situación que estamos viviendo hoy no es una puerta abierta para hablar de Cristo, para hablar de Dios y para hablar de la eternidad y de la transitoriedad del hombre, no sé dónde hay otra puerta abierta. O sea, si hay un momento en que la gente está susceptible, con temor a la muerte, es hoy. La gente que no tiene a Cristo tiene temor de la muerte. Yo quiero decirle sin exaltación y sin emoción, por eso bajo la voz, que vivir sin temor a la muerte y sin temor a la enfermedad es algo que solo Dios te lo puede dar. Quiero decirte, yo no tengo temor a enfermarme y no tengo temor a morirme. Si yo hoy dejo esta tierra, yo tengo pacto con Dios. Yo he sido lavado por la sangre de Jesucristo. Pero la gente mis vecinos, no tienen esa seguridad. Yo no tengo problema en darle la mano a una persona y abrazarle y darle un beso hoy. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Y si yo me muero, a ver, yo no estoy buscando la muerte, pero si yo me enfermase y me muriera, ¿cuál es el problema? Pastor, ¿usted se quiere morir? No, no me quiero morir, pero no soy tonto. Es que no le tengo a la muerte. Y Dios no va a permitir que yo muera si todavía no terminé mi misión en esta tierra. Pero quiero decirle que vivo tranquilo, vivo en paz. No necesito tener a la gente 8 metros lejos de mí. No se me acerque, porque tengo miedo de enfermarme. No tengo miedo de enfermarme. De verdad se lo digo. Usted no sabe lo hermoso que es vivir con esa paz. Cuando la Escritura dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios vive dentro de mi corazón, mi hermano. La paz de Dios vive dentro del creyente. Querido hermano cristiano, si usted no tiene paz en estos días, si usted no tiene
si usted tiene temor a la enfermedad, analícese, examínese a dónde está su fe. De verdad se lo digo. Analice su fe, autoexamínese y vea en dónde está fallando. Porque los hijos de Dios no tenemos miedo a la muerte. Aleluya. Seguimos. Como le dije, abro delante de ti una puerta. Esto es una puerta, mi hermano. Mire, quiero tocar este tema. Lea conmigo, por favor. Dice así. Porque aunque tienes poca fuerza, versículo 8, segunda parte. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en esto quiero contarle una experiencia muy cercana que yo tuve. Yo no estoy honrando a personas hoy, pero quiero decirle algo. Yo conozco cristianos a los cuales yo honro. Porque aunque tenían poca fuerza, no dejaron de ser fieles. Escuche lo que le voy a decir porque yo lo vi, yo lo viví, yo lo supe. Escuche, un hombre tenía su trabajo y tenía muchas cosas para pagar. El trabajo debe haber bajado, me imagino, en ese tiempo. Y él estaba pagando muchas cosas y llegó un momento en que no tenía dinero para ponerle combustible a su auto. ¿Usted me escucha lo que le estoy diciendo? No tenía dinero para ponerle combustible a su auto. Por tanto, se levantaba a la mañana, yo soy testigo de eso, se iba caminando a su trabajo, trabajaba, volvía a su casa, almorzaba, a la tarde se volvía a ir caminando a su trabajo. Por un tiempo, no sé cuánto fue, una semana, no lo sé. Pero ese hombre y esa mujer jamás dejaron de ofrendar y de diezmar. Escuche, aunque no tenían combustible para ponerle a su auto. Y no se quejaron, no odiaron a Dios, no dijeron, si fueras Dios, tantos años que te sirvo y tantos años que te fui fiel y no tengo ni para ponerle nafta al auto. No. Siguieron siendo fieles. Si usted quiere hoy una prueba real de las personas, usted, claro, pastor, es en el Apocalipsis. No, yo he conocido gente ahora, en este tiempo, que aunque tenían poca fuerza, guardaron la palabra de Dios y la obedecieron. Se los podría presentar. Mantuvieron su fe y mantuvieron la obediencia a la palabra, aún con poca fuerza. Esos son los creyentes que quedan inscriptos en la historia. ¿Me entiende? Aleluya. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Aún en la dificultad, jamás se avergonzaron de su fe. Hermano querido, que todos sepan en quién está nuestra esperanza. Dice, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. No, pero ¿qué le voy a yo ir a predicar a mi jefe? ¿Qué le voy yo a ir a predicar a mi vecino? ¿Qué voy yo a decirle a mí? Mire, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Recuerde a la empleada doméstica de Naamán. La empleada doméstica, la esclava judía que le predicó a la esposa de Naamán, hizo que el reino, no recuerdo, creo que era asirio, a Amán, fuera y tuviera una experiencia sobrenatural con Dios por medio del profeta. ¿Se acuerdan? Cuando Dios lo mandó a sumergirse en el río Jordán 7 veces. Si no hubiera sido por la prédica de la empleada doméstica, la esclava, escuche, no estoy diciendo que es esclavo, pero para que usted entienda, no, pastor, pero lo que pasa es que yo solamente trabajo, supóngase, soy uno más de los empleados de la empresa, yo solamente soy uno más de los operarios de tal cosa. No importa, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Prediquemos a Jesús
hablemos, que todo el mundo sepa que yo soy un hijo de Dios y que hay un evangelio. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro, no hay otro. Mire, leemos que dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Mi hermano, este es un tiempo de puerta abierta. Nadie la va a poder cerrar. Usted no va a tener que estar saliendo casa en casa golpeando la puerta para predicar. Simplemente hable con los que tienen contacto, porque la puerta está abierta y nadie la podrá cerrar, solo el Señor. Hable porque la puerta está abierta. Mira lo que dice versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En los dos casos, tanto en Esmirna, la iglesia de Esmirna, como en la iglesia de Filadelfia, escuche esta característica. En las dos iglesias fieles a las cuales Dios felicita, Jesús felicita, Esmirna y Filadelfia, encontramos la sinagoga de Satanás. Ayer lo vi, me di cuenta. Que siempre, ¿quiénes son las sinagogas de Satanás? En este caso puntual, le cuento. Pablo, siempre que iba a un lugar, el apóstol Pablo, primero iba, como él era judío, él primero llegaba y dice que entraba a la sinagoga y exponía el evangelio por si algún judío estaba llamado hacia la salvación. Dice que algunos creían, pero los que no creían en Jesucristo como el Mashiach, el Mesías, se enojaban y lo perseguían y perseguían a todos los judíos que se convertían al cristianismo y a todos los gentiles, no judíos, que dejaban sus ídolos, sus estatuas, sus imágenes de fundición y las adoraban, las dejaban y se acercaban a Jesucristo como el Salvador. Entonces, en cada lugar a donde se había abierto una iglesia, en Esmirna, en Éfeso, en Tiatira, en Pérgamo, en Sardis, siempre había una sinagoga. Y dice la Escritura, como le dije recién, que en estos tiempos esos judíos se oponían a la iglesia. En ese tiempo, los judíos se oponían a la iglesia, inclusive dice que hablaban a las autoridades de la región para que acallaran y persiguieran a estos cristianos convertidos, ¿correcto? Ellos decían ser los únicos elegidos por Dios. Ellos decían: nosotros somos el pueblo elegido. Y hacían guerra contra los creyentes, contra, tanto como les dije, judíos convertidos o gentiles convertidos. Pero ahora, mi querido hermano, no se trata de judíos. Hoy la sinagoga de Satanás es un espíritu religioso que dice, no, nosotros somos los únicos. ¿Usted me entiende? Nosotros somos, mire, hoy, simplemente para poner un ejemplo, hoy el catolicismo llama a los protestantes, les dice que son los hermanos apartados. Dice que nosotros somos los hermanos apartados, los hermanos equivocados, los que se alejaron de la Santa Madre Iglesia. Yo quiero decirle que en los años 1400 o 1500, si usted busca en internet, y yo quisiera que usted lo busque, anote lo que le voy a decir, anote esta palabra. Esta palabra es hugonotes, así, con H. Bueno, no recuerdo si es con H, pero hugonotes. Anote, hugonotes. Anote con W, valdenses. Valdenses. Los valdenses. Anote anabaptistas. Anabaptistas. A lo largo de la historia, muchos hermanos cristianos tuvieron acceso a la palabra de Dios y dijeron: a ver, a nosotros nos enseñaron que 1 más 1 es 3. Pero yo leo acá, matemática básica de primer grado, y acá dice que 1 más 1 es 2. A lo largo de la historia, miles de hermanos
como los hugonotes, los valdenses, los anabaptistas, hay un montón de hermanos que en Europa Central se levantaron diciendo, la Biblia dice, fueron perseguidos, masacrados, ejecutados, tirados escuche, en Piemonte, entre Turín y Suiza, entre Turín y Francia, en toda esa zona, millones de hermanos cristianos que creían en la palabra de Dios y que se habían separado de la religión oficial, fueron muertos. Escuche, la sinagoga de Satanás, sinagoga es congregación, no lo relaciono solamente con judaísmo. La congregación de Satanás siempre ha perseguido a la iglesia, llámese judíos, católicos o cristianos legalistas que se han propuesto matar la espiritualidad y hoy hay iglesias cristianas evangélicas que tienen nombre de cristiana evangélica y están muertas, mi hermano, que nacieron con un mover de Dios, pero hoy tienen comunidad LGBT dentro de sus congregaciones. O sea, están muertos, de Dios no tienen nada. Es más, se han vuelto enemigos de Dios por desobedecer la palabra. Sin embargo, usted va a ver en sus carteles que dice Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Se entiende? Siempre se ha levantado la sinagoga de Satanás en contra de los hijos de Dios. Pero Dios les dice, Jesús les dice aquí, ellos van a reconocer que tú tenías razón y van a tener que venir y arrodillarse y decir, nosotros nos equivocamos, ustedes tenían la razón. ¿Sí? Esto no es guerra de religiones, hermano. Estoy diciéndole lo que le pasó a esta iglesia. Esta iglesia fue fiel y Dios dice, al final de la historia, los equivocados y los que te persiguieron se arrodillarán y dirán, tú tenías la razón. Aleluya, aleluya. Mire, versículo 10. Por cuanto, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo compartí un video en Facebook, yo quiero que usted lo busque, lo compartí en mi Facebook, y es un pastor, un maestro de la palabra, hablando acerca, como le dije recién, de cómo todas las cosas se van orientando. Dios va a traer sus juicios sobre la tierra. La iglesia del Señor, yo sé lo que va a pasar. Yo sé que los que escuchan hoy van a decir, mire, pastor, de acá 2 meses, 3 meses, 6 meses, nadie se va a acordar del COVID-19 y todo se va a reactivar, la economía se va a reactivar y todo esto, y toda esta pandemia va a ser simplemente un recuerdo. Nos vamos a acordar, ¿te acordás hace 5 años cuando estábamos encerrados en casa? Quiero decirle, escuche lo que le digo. Esto que está sucediendo aquí ahora, a nivel mundial, me estoy adelantando, esto que está sucediendo a nivel mundial es un ensayo, una pruebita de lo que va a suceder en el futuro. Por primera vez a nivel mundial, no hay una sola nación que no esté encerrada en su casa. Escuche, la élite mundial, los siervos de Satanás, las familias millonarias de la tierra que son adoradoras de Lucifer, que siguen planeando establecer el reino de Lucifer y de su anticristo sobre la tierra, siguen trabajando. Y quiero que usted entienda, soy una persona estudiada, no soy un neófito, no soy una persona que no piensa, que no calcula, no soy un religioso empedernido, soy una persona calculadora y que piensa y que analiza las cosas. Y estoy viendo con muchos pastores entendidos que las cosas se van acomodando. Esto es un simulacro de lo que va a ser en el futuro. Usted hoy no puede salir a menos de que se lo permitan. Usted tiene que estar encerrado en casa porque hay un poder delegado que le dice que usted no puede circular. ¿A dónde está? Escuche, han sido cercenadas nuestras libertades.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional de Argentina dice que usted y yo tenemos derecho y libertad de transitar por todo el territorio de la nación sin que nadie nos diga nada. Sin embargo, nuestro derecho constitucional hoy ha sido reprimido. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Se da cuenta? Y déjeme, no soy tremendista, escuche, pero lo he compartido. En el mundo, la gente hoy no ve como algo sorprendente que alguien se te acerque con un medidor de temperatura a la frente, o que se te acerque con un medidor de temperatura a la mano. Qué singular, ¿no? Porque según entiendo yo, dice la Escritura en Apocalipsis, que cuando el anticristo venga, establecerá un sistema económico que el que no tenga la marca en la frente o en la mano no podrá comerciar, ni comprar, ni vender. Así que en el futuro probablemente, yo no quiero que usted, no soy tremendista, pero quiero abrirle los ojos. Quiero que usted entienda. Vamos a seguir leyendo esto. Dios va a traer su juicio sobre la tierra. Esta pandemia no es nada comparado con lo que puede venir cuando todo se desate. La promesa es que Dios le da es esto, mire. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. La promesa del Señor es esta. Miren, no importa si vienen degollando, como dice, a los hijos de Dios, a los que se han inclinado a Dios de verdad, a los que guardan su pacto, a los que conocen a Dios, a los que han sido sellados con su espíritu, a las personas que adoran a Dios verdadero, en el momento de la prueba no los va a tocar. Usted, pastor, usted está hablando de la tribulación, de cuando vengan todas esas cosas. Sí, si usted lee Mateo 24 y usted lee cómo van a ser las cosas, Jesús le habla a Israel, le estaba hablando de cuando Tito entrara a Jerusalén, rompiera todo, destruyera Jerusalén, destruyera el templo y no quedara piedra sobre piedra. Pero también estaba hablando cuando el anticristo se manifieste. Por eso le dice a los discípulos, cuando veáis la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lea entienda, ¿sí? O sea que también está hablando. Dice, el que esté en el monte, el que esté en la ciudad huya al monte, el que esté en la azotea no baje. ¿Y usted qué piensa, pastor? ¿Que Dios va a guardar a la iglesia de la tribulación? Yo creo que sí. Yo creo que Dios guardó a Enoc del diluvio. Enoc era demasiado bueno para pasar por la tribulación. Y Dios dijo, te amo tanto que te llevo, vamos. Lo subió a un carro y se lo llevó, ¿se acuerdan? Dice, y caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó Dios. También Dios libró a Noé. Dice que Noé era puro en sus generaciones. Noé no se había contaminado con la genética diabólica. Noé era recto, era descendiente de Adán, del pacto del hombre que Dios había creado. Noé no se había mezclado con el mundo, con el sistema, no se había envenenado, no había contaminado su ser. Y le dijo, Noé, vos y tus descendientes y tu esposa, 8 personas, yo los libro de la inundación. Lo mismo pasó con Israel. Israel era el pueblo escogido, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, el pueblo que iba a traer al mundo la palabra de Dios y el pueblo que a través de él iba a traer a Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, en medio de la Pascua, en medio de que el ángel de la muerte venía matando, ellos fueron guardados bajo la sangre del Cordero. Yo no conozco todas las cosas,
pero Dios es dueño de hacer como Él quiera. Si Dios deja a su iglesia en la tribulación, Dios la va a guardar. Pero si Dios no la deja, se la lleva primero, como dice la Escritura, en la final trompeta. Sea como sea, Dios hará diferencia entre su iglesia y los que no tienen pacto. Sea como sea, Dios hará diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Como vimos la otra vez, veréis cómo hago distinción entre Israel y los egipcios. Bien, miren lo que dice. Esto es asombroso. Mira conmigo, por favor. 11. Léalo conmigo, iglesia. Léalo conmigo. Dice así en el versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la única iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. Filadelfia, esta parte de la historia, este periodo temporal, este siglo, es la única iglesia a la cual Jesús le dice, he aquí yo vengo pronto. No se lo dice a Éfeso, la iglesia del primer siglo, no se lo dice a Esmirna, la iglesia perseguida de los años 300, 200, 300. No se lo dice a Pérgamo, la iglesia que se contamina cuando Constantino establece iglesia-estado y de ahí nace la iglesia oficial. No se lo dice a Tiatira, ¿sí? No se lo dice a Sardis, ¿sí? Nos vamos acercando a este tiempo, pero sí se lo dice a Filadelfia, que es la iglesia que obedeció, la iglesia que se mantuvo recta, la iglesia que guardó el nombre y aún teniendo poca fuerza, pocos recursos, poco dominio, obedeció a la palabra de Dios. Dios guarda a los que guardan su palabra. Quiero notar esto, mire, antes de pasar a este versículo, dice así, por cuanto has guardado la palabra, yo te guardaré. Usted sabe que en física toda acción genera una reacción de igual intensidad y de sentido contrario, ¿correcto? En lo espiritual funciona igual. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, por cuanto tú guardaste la palabra, yo también te guardaré. Por cuanto tú no guardaste la palabra, no me pidas que te guarde, porque no te voy a guardar si no guardas mi palabra. ¿Usted lo entiende? No, pero Dios es misericordioso. Sí, pero Dios es justo. Y la justicia de Dios está por encima de la misericordia. ¿Se entiende? No, pero el hijo pródigo. No. Escuche bien. El padre jamás fue a buscar al hijo pródigo, al chiquero. No confundamos la hipergracia. No, porque fue a buscar la oveja perdida. No, eso fue Jesucristo que fue a predicar. Pero el Padre, Dios eterno, jamás se rebajó al chiquero a buscarlo. No fue hasta que el hijo volvió en sí y salió del chiquero y dijo, he pecado, me arrepiento de mi pecado, soy un cabezón, me mandé una macana terrible, que cuando llegó a la casa, acercaos a mí, el Padre se acercó a él. Entienda, justicia de Dios, misericordia no invalida justicia. Pastor ya se está enojando. No, es que veo tantos conceptos equivocados en la Escritura y creo firmemente que muchos creyentes no van a entrar al cielo a causa de manosear, manipular la gracia. La gracia no es esto. Y bueno, dale, pasa. Vamos a hacer la vista gorda, dale, pasa. Soy misericordioso. No. Escuchen, ningún pecado que no esté cubierto bajo la sangre, que no haya sido redimido, perdonado a causa... Si tú no pides perdón, no eres perdonado. No es que, bueno, yo perdono a todos, pero para si ni se arrepintió. El que no se arrepiente no puede ser perdonado. ¿Se entiende? Nos tiene que quedar claro esto, mi hermano. Entonces, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardo. Por cuanto no guardaste mi palabra, yo no te guardo.
¿Nos queda claro, hermano? 2 más 2 es 4. Entiéndalo. Pastor, usted es muy duro. No, no soy duro, soy real. Leo lo que dice la Biblia. Y no quiero quedar con el bien con el hombre, mi hermano. Si hay algo que no me interesa, es quedar bien con el hombre. No me interesa. Amo a Dios y Dios me ha llamado a predicar su palabra. Y su palabra dice y me juzga a mí primero y a usted que me está mirando. ¿Se entiende? Es así. Ah, pastor, pero así nunca va a tener una iglesia grande. No me interesa. Quiero tener una iglesia llena de santos, en donde el Espíritu Santo mora dentro de ellos, en donde los dones del Espíritu se mueven, se manifiestan, en lo que dice, pastor, oré por mi vecino y se sanó, y ahora se hizo creyente y viene a la iglesia. ¡Gloria a Dios! Porque así era la iglesia primitiva. Yo no quiero andar repartiendo folletitos. Yo no quiero andar viendo si puedo hacer un prosélito y traer a una persona que se quede 20 años, 15 años dentro de la iglesia y que cuando usted le dice, busque Apocalipsis, está 8 horas buscando dentro de la Biblia porque no sabe ni dónde está. ¿Me explico? No me quiero ir de la prédica, pero bien, escuche. El Señor le dice, retomemos, he aquí yo vengo pronto. Esa es la única iglesia a la cual Jesús le dice, he aquí yo vengo pronto. Yo creo, mi hermano, yo creo que en este tiempo, en estos últimos tiempos, van a comenzar a darse. Jesús dijo, mirad, aprended de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y empiezan a salir sus frutos, es el tiempo que el verano viene. Yo no sé si usted sabe, pero desde el año 48, Israel volvió a ser una nación. Israel volvió a ser una nación. Esa es una señal inequívoca de los últimos tiempos. Es una señal inequívoca de los últimos tiempos. Inequívoca. Por tanto, como le dije, por cuanto has guardado la palabra, yo te guardaré. Si no guardas mi palabra, yo no te guardo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Escuche, mi hermano. Retén lo que tienes. He aquí yo vengo pronto. Esta es la única iglesia. Filadelfia es la última iglesia antes del retorno de Jesús. ¿Usted entiende? Si Jesús le está diciendo yo vengo pronto, es porque Filadelfia, este estilo de iglesia fiel, verdadera, que obedece la palabra, que no busca chicanas, que no hace uso de la hipergracia para vivir en pecado. Recuerde, Dios no le dice a Esmirna que va a venir. No le dice a los que practican inmoralidad sexual, no le dice que va a venir. No le dice a Tiatira, no le dice a los que tenían la falsa profeta, a Jezabel, a la que permitía pecado dentro de la iglesia. No, se lo dice a Filadelfia, a la iglesia fiel, a la iglesia que ama al hermano. ¿Sí? Le dice, yo vengo pronto. Yo creo firmemente que conforme se están dando las cosas, lo he dicho varias veces y quiero hablarlo a los que nos están escuchando hoy. Escuche, simplemente déjeme hacer una cuenta, aunque no, la Escritura dice que ni sabe ni el Hijo ni los ángeles saben cuándo será el retorno de Jesús. Pero mire, si la Biblia dice que Jesús se quedó 2 días entre los samaritanos, cuando le habla a la mujer del pozo, ¿se acuerdan? Y dice que le rogaron que se quedara y él se quedó 2 días entre los gentiles. La Escritura dice que 2 días, 1 año son como, 1000 años son como un día, ¿se acuerdan? Y como una de las vigilias de la noche. Y también dice la Escritura, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. 2 días son 2000 años. Y si usted saca la cuenta y dice, a ver, vamos a ver, si el calendario que tenemos hoy tiene 2000 con una diferencia de 4 años más o menos, más o menos 4 años, supongamos que Jesús nació en el -4. Vamos a decir que en el 2000, para que no. Y supongamos que Jesús fue crucificado en el año 33 después de Cristo. En el año 33, 2033, se cumplirían los 2 días de Dios. O sea que teóricamente
en el 2033 se cumplirían los 2 años, los 2000 años, 2 días de la gracia del Señor para los gentiles. Así que, si usted saca una cuenta, estamos en el 2020. 13 años. En 13 años. Mire, yo me cuidaría, como del fuego. Si fuese así, supóngase que Dios en su gracia, en su misericordia y en sus planes absolutos determinara que nos quedan 13 años sobre esta tierra. ¿Qué va a hacer estos últimos 13 años usted? Bueno, pastor, en 13 años puede pasar muchas cosas. Sí, muchos se pueden salvar y muchos se pueden ir a la eternidad sin Cristo, al infierno por toda la eternidad. Tenga ese número en mente. Pastor, usted está poniendo una fecha. De ninguna manera. Solo entienda que 20 años, como dice el tango, no es nada. Y 13 menos. Y si a Dios, que es un genio en las matemáticas, le encanta hacer coincidir todas las cosas, no sería nada descabellado que cuando se cumplan los 2000 años de la resurrección de Jesús y del tiempo de la gracia soltada sobre los gentiles, el Señor desee retornar. Así que, como siempre le digo, lo que dijo Jesús, retén lo que tienes. Mire, vamos a seguir leyendo esto. Mire, ¿por qué tenemos que, si supóngase, no quiero poner una fecha, como le dije, y no la voy a poner, pero yo no sé si usted se dio cuenta de algo. Usted no pudo salir a comprar. Yo ayer pagué los impuestos, pagué uno de los servicios de la iglesia, porque claro, los hermanos no pueden venir a la iglesia, entonces diezman y ofrendan desde una cuenta, ¿correcto? Entonces nosotros ayer pagamos servicios de la iglesia vía internet, por débito. Esta pandemia nos ha obligado a bancarizarnos, ¿sí? Y dice la Escritura que nadie, en el futuro del Apocalipsis, nadie podrá comprar y vender. O sea, todo se va encerrando, mi querido hermano. Todo. Te hago una pregunta, y se la hice a algunos hermanos de la iglesia para que usted venga. Supóngase que después del COVID, en 5 años más, venga una pandemia mortal que hace que la gente, en el momento en que se contagie, a las 2 horas caiga muerto en la calle. Y te dicen, la única forma de que usted se vacune, se lo digo así, sale una vacuna para el COVID-19, ¿usted se va a vacunar? Todo el mundo se va a querer vacunar, ¿verdad? Pero sale una vacuna mortal de una pandemia mucho más grave que esta, como le digo, que a las 2 horas te mata. Y dicen, pero la única forma es vacunarse con un tipo código QR subdérmico o un parche endodérmico que te lo van a meter debajo de la mano o debajo de la frente. Y eso, como un parche de estrógeno, mis queridas hermanas, va liberando suavemente el antibiótico o el antiviral para que usted no contagie a otros. ¿Y usted se lo va a poner en la mano o en la frente? Si usted dice, no me lo voy a poner, le van a decir, usted está en contra del sistema sanitario mundial. Usted es digno de muerte porque usted no quiere obedecer a las reglas sanitarias del mundo. Eso va a suceder. A futuro va a suceder. Le digo, esto que está pasando es solamente un ensayo. Esto que está sucediendo en el mundo entero. No es como antes, que el ébola se desató en África, ¿sí? O el SIDA en África. No. Esto es a nivel mundial. Quiero que entienda que esto es un ensayo. Esto es un simulacro de lo que va a ser en el futuro. Créame. Pastor, ¿usted quiere que abandonemos todo? Como cuando usted que nos contó que cuando usted tenía 13 años, le enseñaron que Jesús venía en el 85. Y miren los años que han pasado. Como le dije, un viejito muy amado de la iglesia me dijo, produce como si el Señor viniera en 100 años, vive en santidad y en rectitud como si el Señor viniera esta noche. Pero esté atento, que nada de lo que está aquí, escuche, nada de lo que tengo acá, nada de lo que tengo, me lo voy a llevar, nada. Está bien que Dios te bendiga, que crezcas, que disfrutes, está fantástico.
pero no pongas tu mirada en las cosas de la tierra. Voy a esto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Yo no sé si usted ha visto, pero yo he visto un motociclista en el, ¿cómo se llama la competencia? Continental Circus, o en el Grand Prix, en el Gran Premio de Motociclismo, 500 centímetros cúbicos, viene una persona, ya llega a la meta y levanta las manos el motociclista y dice ¡gané! Y no llegó a la meta y viene una moto. Lo he visto en el Gran Premio de Francia, en el Tour de France. Lo he visto. Se esforzó toda la carrera, pedaleando, y suelta el manubrio y levanta la mano y otro lo pasa. Hace un sprint final y llega primero. ¿Usted lo vio? O en atletismo, está en la pista, corrió, no sé, los 1000 metros llanos, y cuando está llegando, en lo último afloja porque piensa que tiene el triunfo asegurado. Y en el sprint final, otro que viene embalado de atrás, le gana. ¿Usted vio alguna vez eso? Qué vergüenza, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo para aflojar al último? Jesús le dice aquí, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después de esforzarse toda la vida, mi hermano, siendo un creyente, después de vivir 20 años, 30 años, 40 años, al último aflojar, Jesús dice, otro puede tomar tu corona. No, bueno, pero toda la vida viví en santidad. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Al final, pastor, de carne somos. Usted es muy legalista, pastor. No. La única ley es la que está acá escrita. No lo que dice tu pastor, no lo que dice la organización, no lo que dice tu denominación. Escuche, lo que dice tu denominación es lo mismo que lo que decían los rabinos que habían creado leyes alternas, que decían que había que lavarse las manos 20 veces antes de comer. Y Jesús le dijo, vuestras leyes han invalidado mi palabra. ¿Se acuerdan? Vuestras leyes, le dijo Jesús a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, ustedes han invalidado mi palabra porque han puesto por encima las leyes rabínicas, las del Talmud, la del Mishnah, la del Midrash, antes que la Torá, lo que dice la Biblia. Así que, hermano, vuelvo a decirte, si tu pastor te enseña algo que no está en la Escritura o te enseña a contradecir lo que la Biblia dice, no quisiera estar en los zapatos de tu pastor. Aleluya. Retén lo que tienes, mi querido. Solo vamos a ser juzgados por la palabra. Jesús dice, mantén el ritmo, no aflojes, no te relajes, que nadie te quite la corona en el sprint final. Mantén la velocidad, mantén la santidad, no importa lo que te enseñen. Escuchen, mi hermano, hace 50 años atrás veíamos que las iglesias en Estados Unidos, el divorcio era algo normal y yo me acuerdo cuando mis papás en el año 80 fueron de noche a ver una película llamada Kramer vs. Kramer con Dustin Hoffman. Había que ir de noche para que nadie se enterara. ¿De qué hablaba? De una pareja que se divorciaba. Lo veíamos como algo lejano, pero hoy, mi hermano, hoy la iglesia se ha contaminado con esa idea maldita y demoníaca. Escuche, yo sé que no está preparado, pero quisiera que alguna de mis hijas venga, por favor, si me está escuchando. Necesito algo, necesito que me traigan algo. Mi esposa o la pastora que baje y me traiga algo. Esto siento que tengo que hacerlo ahora. Había pensado en hacer un video con anterioridad, pero necesito mostrárselo ahora. Hermano, al que venciere, vamos a leer esto. Al que venciere, versículo 12. Al que venciere, al que llegue a la meta sin haber usado de trampas, sin haber sido descalificado por romper las reglas de juego, estas reglas de juego. Dice, al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios. Ok, yo necesito que me traigas mi barquito. Así como está, tráemelo entero, hija. Gracias. Yo quiero bendecir a la iglesia con estos conceptos. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escuche. En el cielo, dice la Escritura que no va a haber templo. Déjalo ahí, mi amor. Así, apoyado, déjalo ahí. Listo. Gracias. Escuche. En el cielo, no, mi amor, déjalo ahí nomás tiradito. Así, soltalo ahí. Gracias. Gracias, mi amor. Escuche. En el cielo no va a haber templo. Aquí dice la Escritura, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Gracias. Lea conmigo, por favor. Si alguien es... Acá, Apocalipsis 21:22. Apocalipsis 21:22. Dice así Apocalipsis 21:22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. De vuelta. Y no vi en ella templo. En la Nueva Jerusalén no hay un templo físico. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 21:22, es el templo de ella y el Cordero. Para nuestra mentalidad humana es difícil comprender que nosotros, como dice aquí, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No tenemos que pensar con una mentalidad humana. Dios es el templo, su presencia es el templo, su gloria es el templo y nosotros vamos a estar dentro de Dios y dentro de Jesucristo. Y usted me dice, pastor, eso es imposible. No, si usted es mamá, usted tuvo una vida adentro. Y si usted es papá, también en algún momento sus hijos estuvieron dentro suyo. Entonces nosotros vamos a volver a estar dentro de Dios. Porque si no hay templo y el templo es Dios, nosotros vamos a volver a ser columnas. Dice la Escritura, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escuche, cuando el sumo sacerdote ministraba, tenía sobre su frente en la mitra, ese gorro de tela que usaba para ministrar en la presencia de Dios, el nombre que decía santidad a Jehová. Esa plancha de oro que decía santidad a Jehová habla del estado en que un creyente tiene que vivir. La Escritura dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Y usted sabe lo que le pasaba a un sumo sacerdote si entraba en la presencia de Dios sucio o con pecado. No salía vivo de ahí. Y quiero que entienda, mi hermano, que Dios es gloriosamente misericordioso, pero si hay algo que Dios no acepta, como le dije al principio, es la falta de santidad. No, pastor, pero yo tengo 40 años de creyente. Que nadie le quite su corona. Guarda, porque no se me vaya a relajar al último y que alguien le quite su corona. Que alguien le quite su corona. Dice la Escritura, al que venciere, o sea, al que llegó, corrió la carrera, como dijo Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe, solamente, por lo tanto, me espera la corona de la vida, la cual el Señor dará a sus hijos. Escuche, Pablo corrió, como dije, qué hermoso llegar al final de los tiempos y decir, gané, y encima me quedaron 10 segundos. Eso le pasó a Pablo. Pablo desde su encierro dice, he guardado la fe, he corrido la carrera, hice lo que tenía que hacer y encima llegué 10 segundos antes. Así que desde la cárcel voy a aprovechar y voy a escribir y bendecir a todos mis hermanos porque hice todo lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuche, dice que el Señor pondrá su nombre. Jesús dice, pondré el nombre de mi Dios. Pondré el nombre de mi Dios en... ¿Dónde lo va a poner? Dice,
y escribiré sobre él, sobre mí y sobre usted, sobre los que venzamos, los que lleguemos a la meta, los que ganemos, los que lleguemos a último momento, los que lleguemos a la meta. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando un pintor termina una obra, por lo general la firma, porque es el autor. Si usted compone una canción, usted va a inscribirla y sus derechos van a decir que esa canción le pertenece, figura quién la escribió, quién fue el autor de la letra y de la música. Mire lo que dice Salmos 103. Salmos 103. ¿Por qué Dios nos pondrá su nombre? Su nombre. ¿Por qué Jesús pondrá sobre nosotros, marcará el nombre de su Dios, o sea, el nombre del Padre? Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. ¿Sí? Y en Isaías 43:7, búsquelo, estamos terminando, Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre. Fíjese, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, los nombrados con mi nombre, los marcados con mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sí? Los formé y los hice. Hermano, usted y yo hemos sido hechos para llegar al final de la carrera, para obedecer las leyes del Señor. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré en el día de la prueba. No caiga en el engaño de decir, de creer que porque Dios es misericordioso, Dios va a dejar de cumplir su palabra. No, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Maldito el hombre que confía en el hombre. Crea, aprenda, lea, memorice la palabra del Señor y vivamos de acuerdo a esta palabra. La promesa es, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué quiere decir, pastor? ¿Que dejemos todo lo que tenemos que hacer? No, siga viviendo, pero busca al Señor, alíñese a Dios. No sé cuánto tiempo Dios nos dejará sobre esta tierra, sean 10, 13, 15, 20, 30 años, 50 años, no me interesa cuánto. Yo quiero vivir cada uno de mis días en relación con el Señor. ¿Correcto? En relación con el Señor. Al que venciere, yo lo haré parte, lo meteré dentro de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que debe ser vivir en la presencia de Dios real? Si a veces cuando estamos en la reunión y Dios se manifiesta con su presencia, la gente llora, es tocada, palabra de revelación viene, como cuando estábamos recién en la adoración. ¿Usted vio lo que sucedió en la adoración? Palabra de ciencia, eso es el Espíritu de Dios fluyendo. Mi querido hermano, es real, el Evangelio es real para los que lo buscan. Vamos a ser parte del que venciere. Y por último, la Escritura dice, el que tiene oído, versículo 13, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debo decirle que muchos creyentes hoy han cerrado sus oídos a lo espiritual. Hay muchos cristianos sensuales. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, sensual no tiene nada que ver con la idea de sensualidad sexual que nosotros tenemos. Sensualidad significa que se manejan por los sentidos sensoriales. Si no ven, no creen. Si no escuchan, no obedecen. ¿Sí? Hay muchos creyentes que ya no tienen discernimiento para leer la palabra porque han sido enceguecidos. Porque de repente ven algo y no disciernen. ¿Correcto?
ven algo delante de sus ojos y no tienen la capacidad de discernir si algo es bueno o es malo, porque sus sentidos han sido embotados. Dice, ha venido espíritu de estupor, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan y no se conviertan y no los sane. Y dice, pastor, pero eso era cuando Jesús lo habló para los incrédulos. No, hay muchos creyentes adormecidos, mi querido hermano, que no entienden, no ven, no comprenden. Literalmente están en el ambiente de la iglesia, pero cuando escuchan la palabra no entienden y no pueden recibir en su espíritu. Solo ven lo sensual. Solo quiero ponerles un ejemplo. Hay una película que salió en el 2017, la película esa, La Cabaña. Quiero nombrarla porque es un ejemplo. Yo la vi 2 segundos y a mí en mi espíritu me producía un rechazo terrible. ¿Por qué? Porque todas las cosas que iban diciendo chocaban en mi espíritu, en la frecuencia del espíritu. No, pastor, eso es porque usted es una persona muy cerrada. Porque usted... No. Yo prendí la televisión, comencé a ver minutos de esa película y en mi interior algo hacía, no. Entonces, seguí viendo y seguí escuchando. Y era notorio que todos los mensajes que esa película da son contrarios a la Biblia y contrarios al Espíritu de Dios. Pero esa película la hizo un pastor. ¿Y qué? Judas también era pastor. Estaba todo el día con Jesús. Escuche, pero pastor, esa película tiene un mensaje hermoso de perdón. Sí, pero para darte el mensaje engañoso del perdón, te metieron 50.000 conceptos antibíblicos que tú terminas absorbiendo porque ves el final feliz. Pero eso solo lo entienden aquellos que tienen los sentidos ejercitados, mi hermano. No, pastor, no creo así. ¿Está bien? Usted no puede ver. Si usted no puede ver, dice la Escritura que ¿cómo es que dice? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hermano querido, termino con esto. Aquí terminamos nuestra palabra, ¿sí? El Señor le habla a Filadelfia. Filadelfia fue una iglesia fiel. Filadelfia fue una iglesia que guardó la palabra. Pero aún guardando la palabra, Jesús le dijo, ojo, sigue guardando la palabra, porque en el sprint final puedes perder tu corona. Pero si ganas, tienes asegurado un lugar precioso, templo de Dios, templo, serás una columna en el templo del Señor, vivirás siempre en la presencia del Señor. Le hice a mi hija que me traiga una cosa que le quiero presentar. Mire lo que tengo acá. Yo no lo pensaba hacer, pero sentí del Espíritu en hacerlo. Tengo 49 años y este juguete me lo regalaron mis padres cuando yo cumplí 11 años. O sea que en 2 años va a tener 40 años. ¿Usted entiende? Este velerito, por más que está sucio aquí, es sucio porque se mancharon las velas, ¿sí? Pero hace 38 años que tengo este juguete guardado, ¿sí? Y está en mi oficina. 38 años, mi hermano. ¿Sabe qué pasa? Antes los juguetes costaban mucho. Antes tener un juguete como este, para mis padres, regalármelo en una Navidad, era un esfuerzo muy grande. Y quiero decirle que mi hermano, el pastor Alejandro, tiene un juguete, un auto, un Porsche 911 que le regalaron cuando cumplió 1 año y él tiene 52. O sea que tiene 51 años y funciona y prende las luces y usted le pone las baterías y anda, porque mi hermano Alejandro, el pastor Alejandro y yo fuimos instruidos a guardar las cosas de valor. Pastor, usted nunca la puso en el agua. No, sí. Este velerito yo lo pongo en el agua hoy y funciona. Y mueve las velas y yo le puedo estirar las velas y funciona como cuando me lo regalaron. ¿Sabe por qué? Porque me enseñaron a cuidar. Y cuando usted cuida y valora las cosas duran y usted las tiene por mucho tiempo. Quiero decirles que el concepto de cuidar las cosas, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, se ha metido dentro, termino con esto,
Yo le hablo hoy a los matrimonios, le hablo a los cristianos. Quiero desenmascarar esto, quiero terminar con esto. Escuche, el matrimonio es algo de sumo valor. Si yo puedo conservar 40 años un barquito y mi hermano el pastor Alejandro puede conservar 51 años un juguete, ¿cómo tú no vas a poder conservar tu matrimonio? Quiero decirte que el divorcio y el nuevo casamiento es demoníaco. No me importa quién sea el que esté por encima tuyo, no importa qué te enseñen. Dios dice que cuidar y valorar las cosas, sobre todo el matrimonio, es algo absolutamente importante. Al que te enseñe una cosa diferente, no lo escuches. Creo que muchos creyentes no van a ir al cielo a causa de desobedecer la palabra. Pastor, pero Dios es misericordioso. Cuida tu matrimonio. Le hablo a los matrimonios jóvenes, a los que se han casado hace 1, 10, 8, 5 años, 3 años. Escuche, el matrimonio es el sello más perfecto que Dios ha establecido como ejemplo de la unión entre Dios y el hombre, entre Cristo y la iglesia. ¿Eso de que el amor se terminó? No. Eso de que es que ya no siento nada por él, entonces voy y me busco otra. Dios no lo aprueba. Si no sientes nada por él, entonces, bueno, como última opción, te puedes divorciar, pero te vas a tener que quedar solo toda la vida. Eso enseña la palabra. Hermano, si yo pude cuidar 40 años un juguete y mi hermano el pastor Alejandro pudo cuidar 51 años un juguete, y si yo pude tomar los votos a mis padres cuando renovaron sus votos con 50 años, ¿cómo tú no vas a poder conservar tu matrimonio? No le creas al diablo, no le creas a Satanás. El divorcio jamás será una opción para los hijos de Dios, a menos que esperes quedarte soltero, quedarte solo, divorciado toda la vida. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra es verdad, y por tu palabra seremos juzgados. Señor, gracias porque Filadelfia se pudo mantener fiel, y tú le prometiste una reacción a su acción. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Señor, sea como sea, tú guardarás a tu iglesia fiel. Danos la gracia, Señor, de mantenernos a la velocidad, a la constancia y con el arraigo de correr la carrera que tenemos por delante para llegar a la meta y que nos sea dada la corona de la vida eterna. Señor, gracias porque nuestros hermanos de Filadelfia lo pudieron hacer. Gracias, Señor. Gracias porque tú les dijiste que vendrías pronto. Señor, y nosotros, como dice tu palabra, decimos que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos toda la gloria a ti. Señor, oro ahora por cada uno de mis hermanos. Oro por cada uno de las familias de la iglesia. Oro, Señor, por cada matrimonio. Oro por cada hijo. Y aún por los de mi casa. Señor, tu gracia, tu protección. Señor, que ninguno de los de la casa sean tocados y sean afectados por esta enfermedad. Ni uno, Señor. Ni uno. Ni uno. Cuando todo esto termine, ni uno de la casa, Señor, sea afectado. Es mi petición. Guárdanos, guárdanos, Señor, bajo la sombra de tus alas. No le tenemos temor a nada. Señor, recibimos tu gracia, tu protección. Recibimos tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Haznos ser como Esmirna y como Filadelfia, porque hay gran premio. En el nombre de Jesús. Amén.